Hermanos, ahora voy a continuar, hermanos, el tema que compartí hace 8 días. Por eso es el mismo capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7. Lo vamos a volver a leer porque hoy continúa la segunda parte. Vimos la primera parte porque no lo pude desarrollar en un solo tema, hermanos. Y cuando ustedes lo tengan, glorifiquen a Dios. Amén. Y lo leemos, lo tenemos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al jardín y tomemos de ahí cada uno una viga, llegamos ahí, lugar en que habitemos. Y le dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Padre, bendito sea nuestro Dios. Reciba honor y gloria, Padre, porque usted es digno y merecedor de ella. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, venimos delante de usted, Padre, y queremos pedirle que nos hable, Señor. Háblenos porque le escuchamos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Y se acuerdan, queridos hermanos, el tema pasado le puse el hacha prestada. Y vimos lo que era el hacha prestada, ¿no? O sea que el poder, hermanos, que Dios le da al creyente es prestado, ¿cierto? El ser humano no tiene ningún poder, sino es por medio del Espíritu Santo. Amén. Y el tema de hoy, hermano, bueno, es el mismo tema, pero le puse el hierro flotó. Y vamos a ver, queridos hermanos, qué Dios tiene acerca de esta palabra. Y esto es una bendición, hermano. Yo me gozaba cuando estudiaba este tema. Desde la otra semana me he estado gozando. Hermano, y la semana pasada, acuérdense que hablé de 3 puntos relacionados con el tema. Y no voy a repetir todo el tema, pero sí voy a dar énfasis en los 3 puntos rápidamente para que estemos, hermanos, siguiendo la segunda parte. Acuérdense que el primero fue, perdió su poder para servir. Ese fue el primer punto de la semana pasada. Se le cayó el hierro, hermano, del hacha y quedó incapaz de todo trabajo eficaz. El obrero cristiano lo es, hermano. Es posible que él pierda todo, hermano, todo su poder en el servicio de Dios. Y esto es, hermanos, acuérdense que hablamos cuando entristecemos al Espíritu Santo, es cuando se pierde el poder para el servicio. Y de una vez, hermano, una vez que se pierde ese poder, hermano, queda incapaz todo trabajo eficaz. Ya nuestro trabajo, hermano, no lo hacemos con lo mismo eficaz que deberíamos de hacerlo, ¿no? Porque hemos perdido ese poder por entristecer al Espíritu de Dios. El segundo punto que vimos, queridos hermanos, fue que perdió el poder mientras trabajaba. O sea, no perdió, queridos hermanos, el poder por pereza, ¿no? Él estaba dispuesto a trabajar, estaba trabajando. Pero algo muy importante, queridos hermanos, que no hizo, fue que no estuvo observando cuidadosamente que el hacha no estuviera desprendiéndose del mango. Y acuérdense que yo hablé que es bien importante, queridos hermanos, que el creyente, hermanos, esté observando su vida espiritual. Para que no vaya a ser que se esté desprendiendo, hermano, y nosotros ni cuenta nos estemos dando, ¿cierto? Entonces, hablé acerca de la observación. Y el punto número 3, hermano, el cual vimos que perdió algo que no era suyo, ¿cierto? Era prestado. Y todo su poder, queridos hermanos, para el servicio, incluso hablando de los creyentes, era un poder prestado. Y él era responsable, así como nosotros somos responsables ante el Señor, acerca de cómo empleamos, hermanos, ese poder.
Y acuérdense, hermanos, que les mencioné que el Señor Jesucristo ha dado a sus siervos aquellos, hermanos, aquellas habilidades, ¿no? En el cual nosotros debemos de negociar en su nombre hasta que Él venga. Y di el texto, hermanos, cité Lucas 19 del 13 al 22, que no se va a leer, estoy dando un recordatorio. Y aquí es, queridos hermanos, donde entramos al cuarto punto, o sea, la segunda parte, hermano, de este tema. El punto número 4 es, quedó penosamente consciente de su pérdida. Segunda de Reyes 6:5, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que gritó y dijo, tan pronto hubo desaparecido el hierro, hermano, del hacha, él se dio cuenta, hermano, que era inútil todo esfuerzo adicional que él hiciera. Y como hombre razonable, y esto es bien importante, queridos hermanos, este hombre era razonable, dice que abandonó la tarea hasta que las cosas se arreglaron. Es inútil el esfuerzo, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo. Y es preferible abandonar la tarea, hermanos, si nosotros sabemos que estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Es mejor, queridos hermanos, hacer la tarea con eficaz, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que a personas que tienen, hermanos, elocuencia, ¿no? Para hablar. Pero ninguna cantidad de elocuencia, hermano, funciona si no se tiene, hermano, el Espíritu de Dios en uno, ¿cierto? No porque tenga habilidades para hablar, hermano, quiere decir que tiene el Espíritu de Dios, ¿cierto? Hay muchas personas que no conocen de Dios, tienen esa elocuencia para hablar y desenvolverse y explicar temas, ¿no? Y tienen conocimiento. Entonces, el segundo punto que vimos, hermanos, fue que perdió ese poder hablando, hermano, del texto anterior, ¿no? Del tema anterior. Entonces, nosotros no debemos, hermanos, de perder ese poder. Y voy a estar explicando, queridos hermanos, cómo lo vamos a recobrar el poder. Bueno, bendito sea el Señor, porque esto le va a agradar a usted, hermano. A veces nosotros creemos que con servir al Señor de una manera fervorosa, queridos hermanos, o tenemos buenas intenciones, ¿no? Y creemos que esto va a suplir, hermano, el poder del Espíritu de Dios, y no es así. Ninguna cantidad de fervor o buenas intenciones suplirán la pérdida, hermano, del cortante filo del poder del Espíritu. No hay nada que se pueda igualar o podamos nosotros, queridos hermanos, decirnos, no seguir, hermano, el Espíritu de Dios y decir que nosotros lo podemos solo. Eso no es así y usted lo sabe. Si aquel hombre hubiera proseguido, queridos hermanos, blandiendo el hacha sin su hierro porque se le había caído, ¿cierto? Como si nada hubiera pasado, hermano. ¿Qué habría sido, hermano, qué habrían pensado, no? Sus hermanos, los que lo estaban observando, había sido considerado, hermano, falto de juicio. Bueno, ¿este está loco o qué? ¿Cierto? Que se le cae el hierro, hermano, o sea, del hacha, del mango, del palo, y él, si hubiera seguido golpeando, hermano, no tenía sentido, había perdido el poder. Entonces, hermano, esto sería como un predicador, ¿cierto? Que prosigue su actividad de servicio, hermano, pero es carente, hermano, del poder del Espíritu Santo. No tiene sentido, hermano, estar como predicando o siendo maestro, cualquier actividad, hermano, para el Señor. No tiene sentido si el Espíritu Santo no va con nosotros. Bueno, eso sucedió en Pentecostés, voy a estar hablando de eso más adelante. Naturalmente, los que se dedican al servicio de Dios, hermanos, sin tomar prestado este instrumento celestial, si lo puedo llamar así, persistirán en esclavizarse, queridos hermanos, batiendo al aire. Es como un boxeador, golpean al aire. Hermano, yo podría decir, este hombre estaría golpeando sin el hierro, ¿no? Tratando de cortar árboles también con el puro palo, y eso pierde su poder. Hermanos, y los que no sirven en el servicio, o sea, que no sirven, no me refiero a que no sirvan las personas, sino que no están obrando o ayudando en el servicio de Dios, sin el Espíritu Santo, hermano, están totalmente inconscientes
del hecho de que están tratando, queridos hermanos, de abatir los árboles con un mango sin hierro. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces podríamos preguntarnos nosotros, me gustó ese amén, ¿cuándo aprenderán los siervos de Dios a detenerse y ser conciencia, ¿cierto? Detenerse, examinarse a sí mismos y ver, hermanos, sus métodos cuando ven lo infructíferos, hermanos, o sea, que no tiene frutos, sus obras. O sea, que es necesario, hermanos, que nosotros nos detengamos y veamos si hay fruto, ¿no?, en las obras que nosotros estamos haciendo. Jesús dijo, ¿no? Es más, dile a tu hermano, Jesús fue el que dijo esto. Lucas capítulo 24, 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran desobedecido y hubieran salido sin esperar esa promesa? Sigo leyendo. Hasta que seáis investidos, ¿ve?, del poder desde lo alto. Ellos necesitaban el Espíritu de Dios para que siguieran, queridos hermanos, predicando la palabra de Dios. Nosotros, como ya dije, no podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios, ¿cierto? Ellos tenían que ser vestidos, ¿no?, de ese poder para poder, hermano, predicar. De otra manera no habrían frutos, hermanos, de lo que ellos hablaban. Era necesario que se esperaran hasta que recibieran ese poder, ¿cierto? Y el punto número 5, hermanos, del tema es: de inmediato apeló a su amo. Y esto lo vemos en 2 Reyes capítulo 6, 5, porque dice, Señor mío. O sea, no, él rápidamente, inmediato, hermano, dice la escritura, ¿no? Fue con el amo. Hermanos, yo podría hacer una pregunta: ¿a quién otro podía acudir él? ¿Cierto? Y lo bueno es, queridos hermanos, la semana pasada les dije que él invitó, ¿no?, a Eliseo que fuera con él. Y acuérdense que les hablé que si el Maestro, que es Jesucristo, no va con nosotros, hermanos, en vano es lo que estamos haciendo. Y lo invitó. Y gracias a eso, queridos hermanos, ahí estaba, acude a su amo. Hermano, ¿a quién otro podía acudir él, cierto? Si el hombre de Dios no puede, hermano, ser de ayuda, ¿quién puede, cierto? Si descubres que has perdido el poder, yo no sé cuántos han pasado por esto, que usted ve que trata de avanzar en la obra del Señor, pero te sientes que no avanzas y que por más que hagas tu ministerio, no estás avanzando. Es que, hermanos, algo está pasando y no te sientes, hermano, y trates de consolarte con tu pensamiento de que no hay remedio, porque sí lo hay. Sí hay remedio. Sí puede uno seguir adelante. ¿Y cuál es el punto aquí? Bueno, tráelo al Señor en oración. Y cuando nosotros traemos, hermanos, este punto en oración al Señor, Él nos va a ayudar, hermanos, para seguir adelante en el ministerio, ¿cierto? Entonces hay que decirle a Dios, hermano, que hemos perdido el poder. Y esto es, hermano, ¿qué poder? Bueno, el poder de ganar almas, ¿cierto? Nosotros tenemos que hablar de esta forma al Señor. Hemos perdido ese poder. Y que nada podemos hacer, hermanos, hasta que este poder sea restaurado. O sea, es necesario que el poder, hermano, sea restaurado en nosotros para que nosotros podamos proseguir, hermano, y seguir predicando el Evangelio y ganar almas, ¿cierto? Entonces, hermanos, qué deshonra sería para Dios si Eliseo no hubiera sido capaz de restaurar a este hombre. Hermanos, ¿acaso tu Señor, hermanos, dejará de suplir aquello que deberías tener para la gloria de su nombre? ¿Verdad que no? Si encomiendas tu caso en sus manos, hermanos, Dios está atento, queridos hermanos, a tus oraciones. Nosotros, queridos hermanos, en este tema aprendemos una lección aquí, ¿cierto? De cómo podemos ser espiritualmente efectivos, porque de eso se trata. Cuando el cristiano se encuentra en peligro, hermano, de perder su eficacia espiritual, puedo decirlo así, puede ir con su maestro, ¿quién es su maestro? El Señor Jesucristo.
Amén, el Señor Jesucristo, que es la palabra. Entonces nosotros podemos acudir a Él y ser honestos como este hombre, ¿no? Que fue con Eliseo. Entonces aquel hombre no perdió, queridos hermanos, toda el hacha. Bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Sino la parte efectiva de la misma. Esto es, sin la que era, queridos hermanos, inútil para el trabajo. No se le cayó toda la hacha, sino parte. Y la parte más efectiva, que es el poder, hermano, para seguir, hermano, cortando el árbol, ¿cierto? La cabeza del hacha quedó perdida. Esto lo vimos el domingo pasado. Esto fue, queridos hermanos, en un momento de crecimiento y expansión. Pues, hermanos, que ellos querían expandir el área, ¿no? Estos hombres eran discípulos de Eliseo, ¿no? Y Eliseo era el maestro, ellos eran los estudiantes, ¿no? Entonces, hermano, fue en el medio del servicio, hermano, cuando esto sucedió. Va a haber, queridos hermanos, momentos en nuestras vidas cristianas que si no observamos el peligro, hermano, de nuestra efectividad espiritual, vamos a perder el hacha. Es importante que nosotros estemos observando. Bueno, ya dije que es el poder del Espíritu Santo. Tenemos que observar, hermano, nuestra efectividad espiritual, cómo está. No sea que se esté desprendiendo, queridos hermanos, y vayamos a perder, hermano, el hierro, ¿cierto? Yo le puedo hacer una pregunta a usted, hermano. Y esta pregunta sería, ¿qué no perdió el siervo que nos habla en 2 Reyes capítulo 6 del texto de oro? ¿Qué fue lo que no perdió? El mango, ¿no? Perdió el hierro, pero no el mango. O sea, el mango del hacha es lo que me estoy refiriendo. Pero fíjese algo bien interesante, no perdió ni el mango, queridos hermanos, del hacha, y tampoco su conocimiento de cómo, queridos hermanos, debía cortarse los árboles. Perdió el poder, pero no el mango ni su conocimiento. Está interesante eso, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir nosotros? Hermanos, ¿qué no pierde el cristiano? Si yo le hago esta pregunta. ¿Qué es lo que no pierde uno? El conocimiento de la palabra, ¿no? Usted tiene ahorita el conocimiento de la palabra y no lo va a perder. Puede perder el poder, como ya dije, por entristecer al espíritu, ¿no? Pero tiene el conocimiento de la palabra. Este hombre tenía el conocimiento, hermano, de cómo cortar árboles. Usted conoce la palabra y sabe, hermanos, a quién acudir para recuperar lo perdido. Alguien está escuchando aquí la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo recupero, hermano, eso que está perdido? Bueno, ¿cómo lo recuperó este hombre, no? ¿Qué fue lo que hizo? Confesó su pérdida. Es lo que todo creyente, queridos hermanos, debemos de hacer. Confesar, hermano, al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado, confiesa. El confesar, queridos hermanos, nos ayuda a nosotros a recobrar lo que hemos perdido, si lo puedo llamar así. Son los que muchos tienen que hacer, confesar, ¿cierto? A veces estamos, hermanos, contristando al Espíritu de Dios y sabemos que lo estamos haciendo, pero no confesamos ni pedimos perdón. Y nuestra eficaz, hermano, espiritualmente no está bien, no estamos avanzando. Usted puede estar aquí, hermano, y no le estoy diciendo que no tiene el Espíritu de Dios, pero no tiene su poder, ¿cierto? Por algún pecado que probablemente esté cometiendo, ¿no? Es un ejemplo, no es que yo le estoy diciendo que está pecando, es un ejemplo. Entonces, cuando este hombre confesó, hermano, dice la Biblia, que volvió al lugar, hermanos, donde lo había perdido, ¿cierto? Segunda de Reyes capítulo 6. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar. O sea, del lugar donde lo había perdido, queridos hermanos, ahí fue donde regresaron. En otras palabras, volvió al lugar donde lo había perdido, si lo puedo decir así. Volvió este hombre ahí. Está interesante. ¿Qué es lo que está tratando de decir, querido hermano Bernardo, cierto? Hermanos, a Satanás no le molesta que usted y yo profundicemos, hermanos,
el conocimiento en la palabra de Dios, o que nos mantengamos con nuestra sana doctrina, eso no le molesta a Satanás. That's fine, you're okay. Estás profundizando la palabra, estás bien. Lo que Él quiere, queridos hermanos, es privarnos del acerado filo de una espiritualidad eficaz. Que tú no seas eficiente, hermano, con lo que ya Dios te ha dado. Es lo que Él quiere. Bueno, podemos ver iglesias, hermano, llenas, ¿no? Pero no todos tienen la eficaz espiritualidad, hermano, que deben de tener para entonces hacer su labor como deben de hacerlo. Uno de los grandes secretos para retener nuestra eficacia espiritual es permanecer en Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, permanece en Dios. Bueno, eso no lo dice el hermano Bernardo, lo dijo Cristo en Juan 15 en adelante. Jesús enseña sobre la vid y los pámpanos. No lo voy a leer, pero es necesario, hermano. Bueno, ya lo he dado tema sobre esto, pero tenemos que permanecer en Él. No podemos nosotros hacer nada, hermanos, si no permanecemos en Jesucristo, ¿cierto? Si el enemigo, queridos hermanos, logra que no sea afilada tu hacha, logrará, hermano, que tu espiritualidad no sea eficaz. Y de eso se trata. Hermanos, yo les he dicho que yo tengo familiares, primos que saben la palabra. Se la saben, no creen en Dios, pero se la saben. Hay un concepto, queridos hermanos, en la Biblia relacionado con el filo penetrante. Yo sé que nosotros sabemos este texto en Hebreos 4:12. Hermanos, el filo penetrante está profundamente ligado a la palabra de Dios escrita en el libro que les mencioné en Hebreos 4:2. Estaría bueno leerlo rápidamente. Dice así 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea el Señor. En este contexto, queridos hermanos, de la palabra de Dios, un filo eficaz es aquel que no corta, queridos hermanos, hacia afuera para destruir, ¿cierto? Sino que penetra hacia adentro para transformar. Es lo que hace la palabra de Dios, queridos hermanos. Es de dos filos y que penetra, hermano, con el propósito de cambiar, hermano, a la persona que la escucha. La espada, hermano, de doble filo representa la capacidad, hermano, de las Escrituras para penetrar lo más profundo del ser, ¿cierto? Entonces, de esta forma, hermano, separando lo que es una apariencia externa, o sea, el alma, hermano, de la verdadera motivación interna que es el espíritu. Entonces, la palabra, hermano, parte y nos habla, hermano, porque es la única que nos escudriña. Yo he escuchado hermanos que dicen que es como el espejo, ¿no? Te dice dónde estás mal, ¿no? O nos dice. Entonces, el propósito, hermano, del filo de la palabra, nosotros vemos que no es el de herir, sino el de revelar, hermano, la verdad para corregir, ¿cierto? Para sanar, para restaurar. Ese es el propósito, queridos hermanos, del filo de la palabra de Dios. Esto es lo que el enemigo, hermano, no quiere, que sea restaurado. Para que no tengas una espiritualidad eficaz. ¿Alguien está entendiendo la palabra de Dios? Mientras tú no seas restaurado, puedes vivir, hermano, diciendo, bueno, yo soy cristiano, pero en realidad tu espiritualidad no tiene eficiencia, no es eficaz a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿no? Que es hablar, hermanos, del Evangelio a las personas que no conocen. Punto número 6, hermanos, que quiero hablarles. Le fue milagrosamente restaurado. El varón de Dios preguntó en 2 de Reyes, capítulo 6:6, o sea, a Eliseo, viene siendo Eliseo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí.
e hizo flotar el hierro. Y él extendió la mano y lo tomó. Segunda Reyes 6, capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Extendió la mano y lo tomó. ¿Dónde fue que lo recuperó? ¿Se acuerda que ya hablé de esto? Lo recuperó ahí donde lo había perdido. No fue, queridos hermanos, a otro lado a buscar. Exactamente donde lo había perdido, ahí fue. No había ningún otro lugar, hermano, donde podría él encontrarlo, ¿cierto? No había otro. Entonces, hermanos, de nada sirve buscar el poder perdido haciendo oraciones más largas o mejores sermones cuando ha sido perdido por medio, hermanos, de seguir al mundo y de una cantidad y una actitud egoísta. Ahí no lo perdiste, ¿cierto? ¿Dónde lo perdiste el poder? No fue al echarte al mundo, ¿no? Es que el mundo me ganó. Usted sigue al mundo y cree que con oraciones largas se va a manifestar el poder. Así no es. Así no es. Si ha perdido el poder para Dios, hermano, a causa de la ansiedad y de la excitación, del mucho servir, hermano, ha aumentado, queridos hermanos, la ansiedad y la excitación en su vida. Nunca podrá ser recuperada. En otras palabras, hermanos, el ego, ¿no? El egoísmo, el yo. Quiero buscar ese poder a mi manera y no es así. Tantas actividades que tienes, hermano, secularmente y buscas el poder donde no lo perdiste. Usted ha perdido el poder para Dios, hermano, búsquelo donde lo dejó. ¿Y dónde lo dejé, hermano? ¿Dónde andaba yo cuando dejé ese poder, no? ¿Qué no estuve observando en mi vida cuando estaba el aflojamiento del hierro en el mango? Hermano, usted no lo va a encontrar en las noticias, claro que no. ¿Qué hacen las noticias? Bueno, provocan gran excitación en el público, ¿cierto? Lo que yo le estoy tratando de decir, hermano, que las noticias lo sacan a usted de un estado de calma para generar una reacción, hermano, en su vida. Ahí no lo va a encontrar. No lo va a encontrar el poder, hermano, para Dios en la motivación intensa tampoco, ¿cierto? O en el entusiasmo. Yo tengo entusiasmo. No lo va a encontrar, queridos hermanos, en ningún proyecto, hermano. O tomar decisiones o superar barreras. Ahí no lo va a encontrar el poder de Dios. ¿De qué está hablando el hermano Bernardo? ¿Cierto? ¿De qué habla? ¿Cómo podemos recuperar ese poder, ¿no? Que hemos perdido? Probablemente usted lo ha perdido y no se ha dado cuenta, y por medio de esta palabra se va a dar cuenta. Recuperarás, queridos hermanos, el poder perdido para el servicio en aquel lugar en que lo dejaste y en que dejaste, hermanos, contar con el Espíritu Santo. Y te lanzaste en tu propia sabiduría y fuerza. Ahí fue donde lo perdiste. Cuando te decidiste serte sabio a ti mismo y tener pensamientos humanos, ¿no? Por ejemplo, Dios está en todos lados, ¿no? Y han hecho esa pregunta, no aquí, pero en otras iglesias. Si Dios está en todos lados, ¿por qué tenemos que hacer esto, no? Servirle al Señor, oír hermanos, así no es. Has perdido el poder. Regresa donde lo has perdido. Hay que dejar ese, hermano, el ego, ¿no? El que yo sé todo. Si la palabra, hermano, nos enseña algo, eso es. Hermano, y regresando, hermano, al texto de oro, 2 Reyes, capítulo 6, 6 al 7. Versículos 6 al 7. Este hombre, hermano, recuperó el hierro mediante un milagro. Porque esto fue un milagro, hermanos. Hermano, para que el hierro, yo podría decir, se elevara, ¿no? Pero más bien nadó. Hermano, el hierro no se eleva, ¿cierto? Porque el hierro no puede elevarse con sus propias fuerzas. Aquí ocurrió un milagro, queridos hermanos, que, hermano, Eliseo hizo que el hierro flotara.
Toda investidura de poder es un milagro, queridos hermanos, de la gracia, obrando, echando aquel palo llamado la cruz. Oh, santo, yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Es el don de Dios, queridos hermanos, y siempre viene de una manera sobrenatural. Aquí es, queridos hermanos, donde nosotros miramos la cruz, ¿cierto? Si Dios ha hecho, hermano, que este don de poder flote delante de tus ojos como, hermano, una gran posibilidad que está puesta al alcance, como aquel hombre extendió su mano y la tomó, ¿no? Dice en 2 Reyes 6:7, ¿no? Extiende entonces la mano y tómala. Cristo, hermano, murió en la cruz y todo es, hermano, para salvarnos a nosotros. Entonces nosotros podemos, hermano, extender esa mano y tomar de lo de Él, ¿no? En conclusión al tema, queridos hermanos, aquí vemos una lección acerca de la salvación del pecador en este tema. La cabeza del hacha, hermano, puede ser tomada como representando al pecador, perdón. Ahí está, ¿no? Había perdido, queridos hermanos, lo que en realidad no era suyo. Pertenecemos a Dios, ¿cierto? Su naturaleza, hermano, lo hacía hundirse más y más, hablando del hierro y hablando del pecador. Nuestra naturaleza nos hace hundirnos más y más y más. Hermano, nosotros no tenemos ni poder ni podemos ser salvos por nosotros mismos, ¿cierto? Así el pecador solo tiene, queridos hermanos, la capacidad de hundirse más y más sin el poder de Dios. Y esto es alejándose más y más sin ese poder. Entonces vemos que el lugar donde cayó, hermano, ¿dónde fue donde cayó? Bueno, en el Jordán, dice la Escritura, ¿no? Es la posición del pecador delante de Dios. Esto es, hermano, muerto en delitos y pecados. Eso nos lleva a hundirnos más y más. Hermanos, el Jordán denota muerte. 2 Reyes 6:4. Fue donde cayó el hierro. ¿Y cómo podemos ser salvos entonces? ¿Cierto? ¿Puede el hacha levantarse por sí misma? Bueno, no creo. Hermano, está pesada. No nos podemos levantar por nosotros mismos. Necesita ayuda fuera de ella misma, ¿cierto? Y Dios, queridos hermanos, ha cortado una rama, yo no sé a quién yo le estoy hablando el día de hoy, y la ha echado al pozo de la muerte. Isaías 11:1. Dice la palabra de Dios en Isaías 11:1. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces. Hermanos, Judá, el linaje real de David, hermano, la cortarían como un árbol reducido a un tronco. Sin embargo, a partir, queridos hermanos, de ese tronco surgiría un vástago, hermano, que viene siendo el Mesías. 1, 2, 3. Hermano, lo voy a volver a repetir porque esto era para que dieran un grito de júbilo. Hermano, en ese vástago surgiría el Mesías. Amén. Sería más grande, queridos hermanos, que el árbol original y llevaría mucho más fruto que el árbol original. Oh, santo es el Señor. El Mesías, queridos hermanos, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Hermanos, dice la Escritura, ¿no? Que un descendiente de David gobernaría para siempre. 1, 2, 3, gloria a Dios. No lo voy a leer, pero en 2 Samuel 7:16 usted lo lee. Reinaría para siempre. Oh, santo. Hermano, cuando la rama es echada a las aguas, ¿qué pasa? Desaparece. Pero solo por un momento, ¿cierto? Para reaparecer en resurrección. El palo fue, queridos hermanos, a donde estaba la cabeza del hacha. De la misma manera viene el Señor Jesús, hermano, a donde estamos nosotros. Hay alguno aquí que está entendiendo la palabra de Dios.
Y el resultado, queridos hermanos, es recuperada y levantada. Hermano, no se trata meramente, hermano, de que el hierro flotase, ¿cierto? Lo que puede hacer un cadáver, el cadáver puede flotar. El hierro nadó, ¿cierto? Lo contrario a su naturaleza. Bueno, ¿cómo va a flotar? Nadó el hierro. Esto significa, queridos hermanos, un avance. No sé si me está entendiendo para dónde lo estoy llevando, hermano, pero entonces nosotros vemos que la unión con el Cristo vivo significa, hermano, vida. Gloria a Dios. Significa energía, progreso y restauración. Y un día, queridos hermanos, vamos a estar con Él. Restauración, hermanos, a su dueño apropiado y original. ¿Cuál es? Es nuestro Dios. Le pertenecemos a Dios. Y un día, queridos hermanos, vamos a estar con Él. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermano, que probablemente nosotros, como ya dije, no podemos hacer nada. No tenemos poder. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos hunde más. Pero gracias, hermanos, a la cruz, hermanos, nosotros podemos tener esa unión con el Cristo vivo, ¿cierto? Recobramos vida, hermano, nos restaura. Y ahora somos hijos de Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Hermano, ¿qué más bendición, hermano, podemos pedir nosotros, cierto? Bendito sea el Señor. ¿Alguien entendió el mensaje? Y el tema fue, el hierro flotó. O sea que nosotros vamos a estar un día con el Señor. Amén. Amén. Y esto es por el poder, hermano, que Dios nos ha dado. Padre, bendito sea nuestro Dios. Gracias por esta su palabra.